Hola buscadores, bienvenidos a este espacio de la búsqueda de la verdad. Hoy en nuestra búsqueda retomamos los secretos de la obra maestra del genio del Rinascimiento, Miguel Ángel Buonarroti. Nos referimos al juicio final o al juicio universal. ¡Qué grandioso fresco! La pintura de mayor tamaño de toda Roma, la mayor estampa de la Biblia. Realizado 25 años después de acabar de pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Este fresco es un enorme conjunto religioso y pictórico cuyo tema principal es el juicio final basado en el Apocalipsis según San Juan, y como ya avanzamos en nuestro anterior episodio sobre esta magna obra, con fuertes influencias de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este singular fresco fue iniciado en 1535 y se terminó en 1541. La obra la componen diversos grupos estratégicamente situados de los que, hasta 1951, no se supo por qué estaban situados de esta manera tan singular. En ese mismo año, el embajador de Venezuela ante la Santa Sede, don Joaquín Díaz González, tuvo una súbita revelación durante una ceremonia religiosa. Esos grupos, esas figuras, dibujaban la enorme silueta de la cabeza del poeta, filósofo y político italiano Dante Alighieri, de quien Miguel Ángel era un devoto seguidor y admirador. Es decir, Miguel Ángel había dejado oculta en un descomunal fresco una criptoimagen, una imagen dentro de otra imagen. Asombrado por la magnitud de su descubrimiento, el embajador siguió estudiando el fresco, realizando un segundo descubrimiento tan sensacional como el anterior. Acompáñanos porque vamos a contarte el segundo de esos fantásticos secretos que Miguel Ángel dejó guardados en su impresionante obra. Como siempre, recuerda seguir la actualidad de la Búsqueda TV en nuestra web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para saber y profundizar en todos los misterios que ocultan con un velo la verdad. Sabemos por nuestro episodio anterior que Miguel Ángel dejó diversos mensajes en el juicio final, algunos muy claros como su animadversión por el cardenal Biagio de Cesena, quien decía que los frescos de Buonarroti eran más propios de una taberna que de una iglesia y que el genio de Caprese representó como un asno mordido en los testículos por una serpiente. Pero es que hay muchos más personajes de la época representados en este fabuloso fresco, como los papas Julio II y Paulo III, Vittoria Colonna o Tommaso de Cavalieri, los grandes amigos de Miguel Ángel. Pietro Aretino, el poeta veneciano que criticó esta pintura por indecente. Savonarola, el monje predicador de Florencia. El condestable de Borbón. César Borgia, el conde Ugolino, el arzobispo Ruggeri, entre muchos otros. También sabemos que junto a estos mensajes de admiración o animadversión, según donde situase Miguel Ángel a los personajes, si en el cielo o en el infierno, existen más mensajes ocultos. Y de hecho, Joaquín Díaz González encontró otra extraordinaria silueta escondida que tuvo una importancia trascendental en la obra de Miguel Ángel. Y es que en el fresco había detalles que no encajaban ni siquiera enlazándolos con el perfil de Dante, pero que en opinión de Díaz González debían de tener un significado especial. A las 5 de la madrugada del 5 de abril de 1951, al pasar la mirada por enésima vez sobre la fotografía del fresco, vio formarse ante sus ojos una cara inmensa, trágica y dolorosa. Era la divina imagen del Cristo muerto. El rostro inmenso del Cristo está de frente, en el centro de la composición, inmediatamente detrás del Cristo juez que le cubre la parte izquierda, ojo izquierdo, nariz y una parte de la frente. También se adivina fácilmente el pecho y el principio de los brazos abiertos. Dice don Joaquín en su libro Descubrimiento de un grande secreto del arte en el juicio universal de Miguel Ángel: el Cristo muerto tiene la cabeza un poco reclinada hacia adelante y en su rostro se nota todavía la expresión de congoja, de profundo dolor y de abatimiento. Parecería como si el Cristo estuviese extendido todavía en el patíbulo de la redención. Ningún demonio o condenado profana con su presencia el rostro sagrado,
en donde únicamente tiene puesto el Cristo juez y la Virgen. En el cerco de las figuras que rodea la cara del Cristo muerto se encuentran no solo algunos mártires que derramaron su sangre por la fe cristiana, que tiene más que ver con el Cristo muerto que con el Cristo juez, sino algunas personas a las cuales Miguel Ángel hizo como su sirviente, Urbino, su amor ideal, Vittoria Colonna, quienes parece que rozan con sus propias caras las del Cristo muerto. Y es que, a pesar del encargo papal del juicio final, el propio Miguel Ángel, que profesaba una profunda fe católica, sentía una especial devoción por el Cristo muerto en la cruz, crucificado y martirizado, que, con su padecer y con su divina sangre, abrió el cielo a los pescadores, y por eso le coloca detrás del Cristo juez, oculto, pero inmenso, colosal, preeminente. Dice San Juan en el Apocalipsis, en el que se basó Miguel Ángel: yo soy el primero y el último, o principio o fin de todo, y estoy vivo, aunque fui muerto, y ahora he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, soy dueño de la muerte y del infierno. El rostro del Cristo muerto es un rostro modelado con toda la fuerza del arte de Miguel Ángel, cuyas figuras, más que pintadas, parecen esculpidas. Un rostro que contiene la influencia de diversas imágenes del crucifijo hechas por el maestro. Y es que este tema del Cristo muerto fue desarrollado en otras obras como el Cristo de la Piedad de San Pedro, el Cristo de la Piedad de Palestrina, la Piedad del Duomo de Florencia o la Piedad inconclusa que aún esculpía unos días antes de morir, en las cuales el artista refleja su tormento íntimo y religioso. En 1535, Miguel Ángel conoció a su Donna Angelicata, Vittoria Colonna, para la que realizó diversas obras a petición de la noble dama como una piedad. En esta piedad podemos ver un Cristo desnudo cuando es descendido de la cruz, el cual, como cuerpo muerto abandonado, caería a los pies de su Santísima Madre si no fuese sostenido por dos ángeles. Su madre, sentada bajo la cruz con rostro lacrimoso y triste, alza al cielo sus dos manos y sus brazos abiertos, mientras que en el poste de la cabecera de la cruz se lee escrita la siguiente leyenda de Dante: no se piensa cuánta sangre cuesta. Dos claros mensajes que son los pilares de la obra y vida de Miguel Ángel: las enseñanzas de Dante y el sacrificio supremo y divino de Cristo. Pero ¿por qué ocultó Miguel Ángel diversos mensajes visuales en su gran obra maestra? No solo en la representación de sus enemigos en el infierno y de sus amigos y protectores papales en el cielo, sino en estas dos gigantescas criptoimágenes, Dante y el Cristo muerto. ¿Fue quizá una expresión de rebeldía por las innumerables afrentas sufridas a lo largo de toda su vida? ¿Fue una crítica a la opulencia y el apego al poder terrenal romano? Miguel Ángel escribió en el reinado del beligerante Papa Julio II: aquí se fabrican yelmos con cálices y espadas, y la sangre de Cristo se vende a manos llenas, y cruz y espinas son lanzas, y escudos, y sin embargo de Cristo desciende la paciencia. Es bien conocido que Miguel Ángel era un genio inconmensurable en su arte, pero era un gran cascarrabias en las relaciones personales. Probablemente porque había muy poca gente que pudiera igualar y comprender ese intelecto y su talento demasiado avanzado, libre y original para su tiempo. Su carácter introvertido, solitario, sensible, dolorido e intenso le ganó innumerables enemigos en vida. Y aunque casi siempre salió bien librado por la sublime superioridad artística de su obra, para Miguel Ángel resultaba un tormento atroz librar esa batalla. Por eso su obra habla por sí sola. El poeta y dramaturgo italiano renacentista Francesco Berni comentó: él dice cosas, vosotros decís palabras. ¿Por qué Miguel Ángel se tomó esta genial libertad creativa para imprimir en la obra su propio sello personal secreto? ¿Y qué más dijo Miguel Ángel en el juicio final que no hayamos descubierto hasta este momento? Dice el propio artista: despedaza el grueso muro de la ignorancia que todavía lo cubre. Destroza el velo tú, Señor, rompe aquel muro que con su dureza demora el sol de tu luz, apagada en el mundo. Innumerables críticos y autores
señalan la composición caprichosa y hasta extravagante de los grupos y figuras del enorme fresco, los escorzos imprevistos, las actitudes y los movimientos inquietantes, el hacinamiento frente al espacio, las sombras, las nubes, la disposición, los ropajes, los desnudos, los colores. Todo parece fruto de una cuidadosa premeditación, de una codificación que oculta mensajes a quienes tengan las claves para descubrirlos. A la muerte del artista se hallaron muy pocos cartones y dibujos en su casa, los cuales ninguno se refería al juicio final. ¿Destruyó entonces Miguel Ángel intencionadamente los bocetos comprometedores que obraban en su poder, quemándolos para que no se encontrasen esas claves que revelasen los secretos ocultos del juicio final? Según el hispanista italiano Arturo Farinelli, parecía que Miguel Ángel se complacía de los enigmas que prodigaba, y para que los profanos no se obstinasen en descubrirlos y derramar la gran luz de la propia sabiduría, destruía sin piedad los documentos más valiosos de su trabajo y también de su preparación, quemaba papeles y bosquejos. La Divina Comedia contenía 3 partes, cada una dividida en 33 cantos. Cada canto fue compuesto por estrofas de 3 versos, tercetos. El poema se ordena en función del simbolismo del número 3, que evoca la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El equilibrio, el triángulo. Recordemos los 3 misterios de Fátima, 3 secretos que la Virgen de Fátima confió a 3 pastorcillos. De nuevo el número 3. Tardamos 400 años en descubrir los primeros 2 mensajes que aportan una primera explicación a la extraña composición del juicio final o universal. Las 2 criptoimágenes del enorme Dante Alighieri y el Cristo muerto, ocultas en la pintura hasta que el embajador de Venezuela en el Vaticano, don Joaquín Díaz González, los descubrió, fruto de una súbita revelación en el año 1951. Pero es que estuvieron a la vista de todo el mundo durante 400 años. ¿Cuántos años más tardaremos en descubrir el tercer mensaje oculto en el juicio final si es que se encuentra en el fresco? ¿Y qué nos dirá? ¿Qué nos revelará? Dijo Dante en el Purgatorio de la Divina Comedia: aguza aquí, lector, bien la vista para descubrir la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que ciertamente atravesarlo es muy fácil. Hasta aquí la búsqueda de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en un nuevo próximo episodio que destape el velo de los secretos y misterios del ser humano. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que la búsqueda de la verdad está en tu interior. 2, 5